Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos esperando un segundín más porque viene más gente y así empezamos con aquí y adelante también. Decía, buenas tardes, es un gusto como siempre recibirlos en el Colegio de Arquitectos en el Distrito 9 para seguir con cosas que tienen que ver con nuestra capacitación. Por lo tanto, primero agradecer a la Comisión de Capacitación, que es la que organiza todo el calendario de charlas, encuentros, eventos, para tenernos, digamos, con la tecnología al orden del día. Y en este caso, con gente importante que trabaja sobre las cuestiones profesionales específicas. Tienen que ver con los pisos de hormigón y tiene que ver con cemento y tiene que ver con el arquitecto Roberto Tosini, que es el que nos va a disertar sobre ese punto específicamente. Y de ahí para abajo sobre el detalle de las especificaciones técnicas que tienen que ver con pisos de hormigón, fibra y hormigón, la sociedad entre ambos, cómo trabajarlas, pisos de grandes dimensiones, desde ahí hasta cosas específicas de la industria, hasta la vivienda unifamiliar y multifamiliar. Por lo cual, no quiero extenderme, sí agradecerle nuevamente a él, a Policemento, a la gente de Mar del Plata de Policemento, que está por aquí también, y sí, lo que vamos a hacer al finalizar la charla, seguramente habrá muchas preguntas, ellos están gustosos de contestar, y además luego podemos continuar en la sala del colegio porque también habrá un lunch, no pequeño, para que todos podamos intercambiar opiniones sobre lo que recibimos aquí. Así que sin más, agradeciendo nuevamente, los dejo con el arquitecto. Bueno, gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, gracias por venir, gracias por invitarme. Para mí Mar del Plata es una ciudad que vengo, son mis veraneos desde chico, así que es gustoso de estar acá y bueno, y gracias por venir. La verdad que la convocatoria fue interesante. Me asombró, digamos, es un tema muy interesante, pero la verdad que asombrado de la cantidad de gente que se ha notado y que está viniendo. Lo que vamos a hacer es hablar de los pisos industriales, ¿sí? El tema es muy amplio, vamos a ir tocando distintos temas, quizá brevemente, se puede ampliar después con los datos que tienen nuestros, del Policentro, de la persona que está encargada acá de Policemento en Mar del Plata, que después los voy a presentar. Entonces, y bueno, vamos a ir viendo distintos temas. El tema del piso industrial es un tema interesante, es un tema que no lo desarrollamos en la facultad, es un tema que cuando nos encontramos con la obra y la patología, bueno, ya es tarde y quizá invertimos mucha plata. Entonces, bueno, vamos a ir dando distintos tips, vamos a ir hablando de la tecnología del hormigón, como para, bueno, en el momento de que yo estoy frente al cliente pueda hacer el diseño o la especificación del piso que corresponde a esa necesidad. Policemento, les cuento, Policemento tiene más de 30 años en el país, es una empresa familiar, argentina, nace con la fabricación de fibras para el hormigón. Luego fuimos incorporando distintos productos y materiales y hemos desarrollado una línea que tiene más de 130 productos. Yo yo soy el gerente comercial y técnico en Policemento, vengo de estar casi 12 años en SICA, estoy con los pisos industriales desde el año 97, lideraba en SICA el área de pisos industriales, así que bueno, es a lo que me dediqué y con lo que me formé desde hace un poco más de 20 años. Cuando hablamos de un piso industrial, el piso industrial básicamente es una superficie sobre la cual uno va a desarrollar una actividad. Evidentemente hay distintas actividades que pueden ser peatonales, comerciales, pueden ser de exposición o pueden ser actividades bastante agresivas como son la industria química. El tema es que los pisos industriales nacen hace muchos años haciéndose con un hormigón in situ. Más o menos para tener algo de información, un hormigón in situ difícilmente pase un H17, ¿sí? Teniendo en cuenta que tenemos H21, H25, H30, H4 y estamos llegando a H60. La realidad es que el nuevo CIRSOC está nomenclando distinto, ¿sí?, al hormigón, pero bueno, más o menos lo conocemos como H21, H25, H30. Entonces se hacía un hormigón in situ. Si uno buscaba un poco más de resistencia, agregaba una cantidad de cemento muy importante, ¿sí?
y por ahí lograba mejores resistencias, pero esa falta de medición en el agua, los áridos, el cemento, la falta de aditivo en ese momento, hacía que el hormigón sea un hormigón que no tiene las características ni la exigencia, ni para la exigencia que tenemos hoy en la industria y en la vivienda y en el comercio y en el uso que se le dé. Se hacían unos paños de 5x5 y se iba haciendo de a paños de 5x5 hasta que llegábamos a la totalidad de la obra. El tema es que hoy estamos llegando a paños de 30x30 y un poco más. Digamos, hoy estamos llegando a paños de 1000 metros cuadrados sin junta. No es una cosa simple de hacer, hay que tener en cuenta, esto se trabaja con la hormigonera, hay que hacer ensayos. Por lo general los aditivos se colocan entre un 1 y 1,5% del peso del cemento. En el caso de usar un aditivo que existe, y después vamos a hablar un poco, que es para compensar la contracción, ¿sí? Hay que hacer algunos ensayos con la hormigonera. Hay que tener en cuenta áridos, hay que tener en cuenta el agua, hay que tener en cuenta qué restricción puede tener la superficie donde voy a colocar el piso. Por lo tanto, es un tema que hay que ensayarlo, no es solamente, bueno, agrego y ya está. ¿Cómo se logran estos pisos, no? Porque, digamos, hoy la logística tiene 10.000, 12.000, 15.000 metros cuadrados. Es difícil hacer una logística de 15.000 metros cuadrados haciendo paño de 5x5. Por lo tanto, voy a necesitar la planta de hormigón, seguramente, y la tecnología que tenemos hoy para llegar a estos pisos muy grandes y para llegar a estos pisos que en algunos casos tienen hasta 1000 metros cuadrados sin junta, ¿sí? Entonces, se fue desarrollando la tecnología de la fibra, se fue desarrollando la tecnología de los aditivos, ¿sí? Y logramos estas logísticas, ¿sí?, muy grandes que tienen este problema, que es este carrito diabólico, digamos. Yo digo siempre así, ¿por qué? Porque tiene una rueda que tiene una dureza York casi más grande que el piso y rompe todos los pisos. Sobre todo si tenemos que hacer un recubrimiento. Ese recubrimiento, esta ruedita, si el piso no está bien hecho, lo termina rompiendo. ¿Por qué? Uy, apreté el que no iba. Y me lo avisaron, pero bueno. ¿Por qué? Porque me encuentro con esta situación hoy. Hoy tenemos estas logísticas que tienen una altura de 12 metros cuadrados. Digamos, un centro logístico hoy, ¿qué tal? Tiene una altura de 12 metros cuadrados, ¿sí? De 12 metros de longitud. La máquina esta tiene que levantar mercadería hasta 12 metros y caminar por estos pasillos bien angostos yendo y viniendo, que por lo general se traslada con la mercadería encima. Entonces acá ya estamos necesitando algo que es importante, que es planitud. Y la planitud se logra teniendo en cuenta cuál va a ser el diseño del hormigón, cuál va a ser el diseño del layout de juntas, ¿sí? Porque si no, la realidad es que en el piso, donde la junta es el punto más débil, el piso se empieza a romper. Hemos hecho un montón de ensayos y pruebas con distintos tipos de distintas formas de construir la junta. Se ha hecho acorazada, que son unos hierros que se colocan en los bordes. Cuando el camión de hormigón va llegando al área donde está la junta de trabajo, se le agrega un grouting. Bueno, se van haciendo cosas, pero la realidad es que la única manera de evitar que se rompa el piso en la junta es cuando no tiene juntas. Siempre termina rompiéndose en ese punto. Entonces, hay que trabajar para poder lograr un piso que cada vez tenga menos juntas. Tengo que trabajar para que ese piso tenga una planitud que permita a este apilador moverse tranquilamente, sin que se le caigan los productos, sin que se tambalee. Entonces tengo que buscar una buena planitud. Tengo que lograr una buena resistencia a la abrasión. La superficie, la capa de rodamiento que termina teniendo un hormigón, generalmente es la parte más débil que queda del piso. Y es por donde se va a circular justamente por eso lo de capa de rodamiento. Entonces se hacen este tipo de ensayos Taber, donde esta ruedita va dando vuelta a través de una superficie, se va midiendo tiempo, se va midiendo superficie que va comiendo, y eso me va a dar a mí la resistencia a la abrasión. Entonces llega el momento de diseñar un piso, y yo voy a tener en cuenta que este piso va a tener capacidad para distribuir las cargas. Generalmente yo cuando digo cálculo estructural, en realidad un piso nunca tiene un cálculo estructural, ¿sí? Porque y a veces yo doy muchas charlas para ingenieros, y a los ingenieros les cuesta bastante recibir de un arquitecto que les hable de hormigón.
Entonces digo, bueno, nos animamos los arquitectos a hablar de pisos porque es una losa totalmente apoyada y no corremos riesgo de que se caiga, entonces no tenemos que calcularla. Ahí los ingenieros abren un poco más el oído y me aceptan porque si no siempre están medio así a la defensiva de que un arquitecto hable a ellos. Pero la realidad es que tenemos muy buenos trabajos y si no fuera por nosotros, bueno, difícilmente serían las obras que se hacen. El tema es que, bueno, entonces tengo un cálculo estructural. Generalmente no se hace, pero puedo tener un aeropuerto, puedo tener una carga puntual, ¿sí?, en algún sector del piso que requiera de un cálculo estructural. Tengo que ver la posibilidad de tener la mínima cantidad de juntas, ¿sí? Entonces voy a ver cómo hago el layout de, por ejemplo, una cámara. Por lo general, una cámara que tenga, no sé, 200, 300, 400 metros cuadrados, se busca que no tenga junta. ¿Por qué? Porque el agua puede entrar en la junta, penetra, se congela, expande su volumen y rompe el piso. Se puede sellar bien y lo vamos a ver más adelante, pero la realidad es que si podemos evitar las juntas, mejor. Entonces, tengo que ver cómo voy a hacer ese diseño de juntas. Y después voy a hablar de la calidad, voy a tener que ver la calidad del hormigón. Acá es un tema muy importante, digamos, la calidad del hormigón para un piso tiene que ser algo distinto a todo lo que yo estoy pidiendo para el resto del edificio. Y eso lo tenemos que trabajar con la hormigonera. Yo hablando, que tenemos bastantes charlas con las hormigoneras, nosotros estamos en la Asociación del Hormigón Elaborado, la semana pasada dimos una jornada en Necochea, lo que hablo es, se puede diseñar un... Sacamos. No hay drama. Tendríamos que hacer un hormigón, ¿sí?, diseñado para pisos. ¿Por qué? Porque hay ciertas características en la ejecución de un piso que si el hormigón no tiene el diseño que necesitamos, es muy probable que se fisure, se descascare, que tenga poca resistencia a la circulación. Entonces, entre otras cosas, yo tengo que ver qué piedra voy a utilizar, ¿sí?, para ese hormigón. Generalmente, bueno, se busca una piedra 1030, ¿sí?, quizá no la tradicional. Tengo que ver la cantidad, y sobre todo esto sí es importante, la cantidad de finos que va a tener, ese blend que voy a hacer de el agregado fino, cómo va a ser. ¿Y por qué? Voy a hacer un pequeño gráfico. El tema es acá arriba, ¿se escribe? Sí. Si yo tengo un exceso de finos, lo que voy a tener es lo siguiente. Si yo tengo esta granulometría de fino, voy a tener una superficie de absorción de agua que va a ser toda esta. Ahora, si yo tengo todo esto de fino, ¿sí?, mucho más chiquito, voy a tener toda esta superficie de absorción de agua. Por lo tanto, ahí es donde empieza a fallar los endurecedores cuando lo ponemos arriba del hormigón. ¿Por qué? Porque empieza a secarse rápidamente el hormigón, le toma mucho el agua. Nosotros calculábamos una relación agua-cemento que por lo general no tendría que superar los 0,46. ¿Sí? Eso tengámoslo en cuenta. Después lo vamos a ver cuando empezamos a ver imágenes de los pisos. Entonces tendríamos que ver bien la relación agua-cemento. Si la relación agua-cemento está muy justa y yo tengo mucho fino, lo más probable es que se me descascare ese piso. Voy a empezar a usar aditivos, fundamentalmente, digamos. No tengo que agregar agua, lo que tengo que agregar yo es aditivo. ¿Y qué son los aditivos? Digamos, hace muchos años la hormigonera se resistía a usar aditivos. Hoy la mayoría de las hormigoneras usan aditivos. A tal punto de que, hablamos, un piso con H21 no se hace más. Hay que hacerlo desde un H25 en adelante. ¿Y por qué? Porque la realidad es que con los aditivos, la hormigonera empezó a reducir agua. Todos los aditivos, ya sean plastificantes, fluidificantes, superfluidificantes o hiperfluidificantes, todos los aditivos son reductores de agua. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en la materia prima. Los aditivos que venían de los 60 son a base de linosulfonato, un jugo que sale del árbol. Los que le siguen son a base de naftaleno, ya un polímero, que me permite reducir más agua. Y los últimos, que son los hiperfluidificantes, lo que tienen son policarboxilato, que es un polímero más complicado todavía, pero que me permite hacer hasta un hormigón autocompactante, ¿sí? Lo habrán escuchado de que son casi autonivelantes de los hormigones. Como es un producto que está muy caro, por lo general no se usó para hacer tantos autocompactantes, sino que se ha utilizado como un hiperfluidificante y lograr mucha reducción de agua. Tengo que reducir agua porque cuanto más baja la relación agua-cemento, voy a tener más resistencia en el hormigón, ya sea en hormigones o en morteros. Pero si yo reduzco mucho el agua, no voy a tener trabajabilidad. Por lo tanto, cuando llega el camión a volcar al piso, por lo general el operario dice agregale agua. Bueno,
lo que le podés agregar es superfluidificante. Entonces, el pisero puede tener un tambor o un unipack de 1000 litros de superfluidificante. Y cuando no le está dando la trabajabilidad, porque, y después seguimos hablando, les vamos a agregar fibra, y la fibra me saca un par de puntos de asentamiento, entonces tengo que ajustar el aditivo para que tenga trabajabilidad. Lo ideal es no poner nunca agua. De hecho, desde la asociación lo que estamos tratando de hacer es que cuando se pide agregar agua, el jefe de obra firme que está pidiendo más agua y cuántos litros está pidiendo. Eso ha hecho que se redujera bastante esto de agregarle agua. ¿Por qué? Porque el agua es el enemigo de estos morteros y estos hormigones, porque exuda de más, porque me deja una superficie muy débil. Entonces, digo, tengo que lograr que el hormigón tenga la resistencia necesaria para que se pueda transitar y se pueda cargar. Entonces, si yo le agrego mucha agua, le voy a sacar resistencia. Entonces, una correcta dosificación del hormigón es lo que necesito también, además de lo que habíamos dicho antes. Y después tengo que ver la terminación superficial. Y ahí voy a ver cómo lo defino, si lo voy a dejar así o terminaré con algún recubrimiento o un endurecedor, o bueno, y ahí iremos viendo. ¿Por qué tengo que pensar en un recubrimiento superficial? Porque la industria y el mercado me pide que tenga resistencia química, ¿sí? Si es resistencia química, si necesita resistencia química, ¿qué tipo de producto es el que se va a derramar? ¿Qué tráfico va a haber? Si necesita resistencia a la intemperie, si los rayos UV, si necesita mucha higiene, que sean autonivelantes, ¿sí? Necesidad legislativa. Y este es un comentario que hago generalmente porque lo vivimos en la FOR. La FOR tenía un problema de juntas donde los carritos, la gente va parada en los carritos, ¿sí? Y va andando y lleva los repuestos. Como pegaba mucho en todas las juntas, empezaron a tener problemas de riñones. El sindicato pidió que se repararan todas las juntas. Y a partir de eso se hizo toda una reparación en todo el piso. Y después tenemos el área de los frigoríficos, que acá sí es un tema importante porque tenemos una diferencia de temperatura desde el momento en que se está trabajando, en la zona de desposte, por ejemplo, hasta cuando llega el muchacho que va a limpiar el piso. Entonces yo estoy trabajando en 5 grados o 0 grados quizá el desposte, y yo vengo con una manguera con agua de 80 grados. Y entonces empiezo a limpiar el piso. Y cuando encuentro un agujerito, ahí es donde quiero que entre el agua caliente, después de haber estado el piso frío, y entonces, hasta que no levanta todo el piso, no cierran la manguera. Pero bueno, el tema es que tiene que estar en la. Por lo tanto, para esa función, tenemos un piso que es un poliuretano que soporta esa diferencia de temperatura. Bien, cuando hablamos de exigencia química hay que tener en cuenta que no solamente qué tipo de producto se derrama, sino además cuánto tiempo está derramado, si se limpia, qué concentración tiene, si a qué temperatura tiene, y bueno, y eso se analiza, y para todo eso hay un producto diseñado para poder darle solución a esa industria. Si ustedes vieran, quizá muchos lo han visto, la agresión que tiene muchos productos en el piso de hormigón, sea calditos de sopa, cerveza, Pronto, el Gancia, el Fernet, agujerean losas, digamos, es increíble, digamos, el cuerpo humano está diseñado de una manera que no soporta eso, terrible, porque la verdad es que los pisos quedan destruidos, las juntas de algunos lugares antiácidos quedan destruidas, digamos, los pollos, bueno, entonces bueno, para eso hay que diseñar productos que protejan el hormigón. Porque si no quedamos en esta situación, y acá ya la única solución es dinamita, ¿no? O sea, ya hay que demoler todo y volver a hacer un piso, ya no hay solución. O tenemos esta situación, algo que nos está pasando bastante en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esta no es mi vereda, pero mi vereda me la cambiaron 3 veces en estos últimos años. La verdad, contento, ya casi ni la barremos, porque total cuando se ensucia seguramente van a venir a cambiarla. Pero ¿qué pasa? Cuando hacen la vereda, acá está el DD Sur, se ve que está escondido, esperando que la terminen. Cuando la terminan viene y rompe y hace lo que tenga que hacer. Pero atrás de él está escondido el de gas. Entonces, una vez que terminó, viene el de gas y hace otra zanja. Por suerte, digo, para nosotros bárbaro, porque tenemos un montón de productos de reparación de vereda. Pero digo, esto está pasando, ¿sí? Y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esto es parte de la planificación y, bueno, lo que está pasando en Buenos Aires. Los tipos de pisos están clasificados en distintas clases que el American Concrete Institute los diferencia. En 9 clases creo que son, acá puse 2, pero lo más importante de esto es que tengamos en cuenta el tipo de tránsito y el uso. Estas son las 2 variables que tengo que tener en cuenta a la hora de diseñar un piso. Digamos, yo sabiendo el uso y sabiendo el tránsito, ya sé qué piso tengo que hacer. ¿Sí? Bien. Pero siempre aprieto esto.
Bien, entonces, ¿qué voy a tener? Me junto con el cliente viene, tengo que diseñarle un piso, entonces empiezo a ver qué es lo que tengo que hacer. Digamos, tengo que ver el tipo de tránsito y el uso propuesto. Empiezo a diseñar qué propiedades van a tener esas losas, qué van a cumplir, cuál va a ser el método de ejecución, cuál va a ser la terminación. Básicamente este es el diseño del piso, digamos, pero siempre teniendo en cuenta el tipo de tránsito y el uso. Esas son las dos variables que tengo que tener siempre en la cabeza a la hora de, yo cuando voy a una obra, y lo primero que pregunto es el uso, el tránsito, y si es un piso viejo, ¿qué hubo antes? Porque antes comentábamos con la arquitecta, uno hace una casa de, no sé, 500 lucas, pero no hace un estudio de suelo. La casa se dobló. La casa 500 lucas, el estudio de suelo costaba 40. No lo hicimos. Y en los pisos pasa que cuando yo tengo un piso viejo, y nos pasó en un laboratorio Roxocefa, la contaminación puede estar en un lugar, en el perfil de hormigón, puede estar, en ese caso, por ejemplo, este era el hormigón, y acá había una contaminación. ¿Qué pasa? Cuando llegamos preguntamos, ¿de qué era este piso? Era una logística antes. Bueno, logística, un poco de caucho, algo de aceite podría ser, bueno. El asunto es que cuando se le puso el recubrimiento, que fue en este caso un poliuretano, se empezó a levantar por todos lados. O sea, estamos hablando de un piso entre 2.500 y 3.000 pesos el metro cuadrado. Se levantó. ¿Qué pasaba? Esto había sido una curtiembre antes. Esto hubo que hacer unos cateos, se sacaron unos cilindros, y en este lugar había cromo. Ese cromo, mientras no estaba el recubrimiento, se quedaba ahí inerte. Respiraba, salía. Ahora, cuando le pusimos el recubrimiento y quiso salir, empezó a empujar todo el recubrimiento que le habíamos puesto. Entonces, digo, a la hora de hacer un piso, me junto con el cliente y además digo, espera, si es un piso viejo, hagamos un ensayo, hagamos unos cateos a ver si el piso no está contaminado. Y entonces empiezo el piso. ¿Y qué pasa? Tengo una subbase. La subbase, por lo general, no se le da mucha importancia en algunos casos, sobre todo cuando es un piso que no va a tener una exigencia mecánica muy alta. Entonces acá vemos que esta persona está preparando el piso para tirar el hormigón y resulta que quedan estas huellas. Digo, bueno, total, se llena todo con hormigón y la realidad es que el hormigón es un material muy noble, muy noble. Pero ¿qué sucede? Resulta que yo tengo estas huellas, entonces este espesor va a ser de alrededor de 8 centímetros y este espesor va a ser de un poco más de 20 quizá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo empiezo a poner el helicóptero, ¿no?, la llana mecánica que voy a poner arriba del hormigón, está en un estado del hormigón donde ya está perdiendo plasticidad, ya está empezando a endurecer, ¿sí? Ya pasó el fragüe, está endureciendo. Cuando yo tengo estas diferencias de espesor, lo más probable es que esto empiece a tomar dureza antes que esto. Por lo tanto, se me puede empezar a empantanar la llana. Cuando se me empantana la llana, ya esa marca, por el estado en el que está el hormigón, es muy difícil rectificar. Entonces ya tengo que hacer un aporte de material. Y ya me quedan unos parches en un piso nuevo que era simplemente nivelar bien la base o la subbase. Y tengo distintos sistemas constructivos para hacer estos pisos, ¿sí? No sé, este es un piso donde es un piso de pavimento, por ejemplo, que no tiene ni hierro, ni tiene fibra, solamente unos pasadores, ¿no?, para poder distribuir la carga entre paño y paño. Bien, después tengo este que es, como podemos ver acá, un piso con una malla metálica. La malla metálica, estamos todos de acuerdo que va en el tercio superior. Digamos, la malla metálica va por lo menos de la mitad para arriba. Es complicado, durante la ejecución del piso, decirle al operario que levante con un gancho permanentemente la malla. Pero se hace, y muchos lo hacen. El tema es, o algunos le ponen algunos ladrillos o algunos taquitos, pero digo, porque la malla abajo no me sirve para nada, digamos. Yo en el piso que está totalmente apoyado no necesito tener un refuerzo a la flexión o a la tracción. Lo que necesito es resistencia a la compresión, ¿sí?, básicamente. Y esto me lo va a dar el hormigón. Y la malla metálica lo que va a hacer es evitar la fisuración por contracción plástica. Y si si la malla se me va para abajo, justamente lo primero que contrae, porque es lo primero que se empieza a secar, es lo que está a la superficie. Y entonces, si la tengo acá abajo, no absorbe ese esfuerzo y se fisura el piso. Un tema importante que se resuelve con la incorporación de fibra. Eso es así, digamos, la fibra reemplaza a la malla. Bien, después tenemos esto que habíamos hablado de paños de 1000 metros cuadrados sin junta. Hay un aditivo que se llama un aditivo de retracción compensada. Ese aditivo lo que hace es, cuando el hormigón empieza a contraer, lo expande. Porque, ¿por qué se produce la fisura? La fisura se produce porque el hormigón empieza a contraer y a moverse y se generan restricciones en el terreno que no permite que se mueva libremente.
Había un ingeniero de Loma Negra que dice siempre, si yo pusiera un piso en todos rodamientos de metal, se movería para un lado y para otro y no se fisuraría ese piso, pero tengo restricciones que es del suelo. Por lo tanto, entre otras cosas, ¿no? Después vemos otros efectos por los cuales se fisura. Pero digo, entonces, la malla, digo de 4,2, de 6, que ahora hay una de 5, es para evitar la fisura por contracción plástica. Bien, y después tengo el sistema postezado, ¿no? Con el sistema postezado yo logro juntas de entre 60 y 150 metros, paños muy grandes, hay varias cocheras de shopping, el DOT, por ejemplo, se hizo con postezado, y son unas vainas que van adentro del hormigón, que en las puntas se dejan unos cuadrados para unos cricket, donde uno va estirando esa vaina, y básicamente el efecto es siempre el mismo, es tratar de evitar cuando el hormigón empieza a contraer, expandirlo. Lo hace el aditivo, lo hace el postezado. Con la fibra lo que hago, o con la malla hago controlar que no se mueva, digamos, anclarlo y contenerlo de acuerdo al tamaño del paño, contener ese esfuerzo de tracción. Y después tenemos losas reforzadas que son con doble, digamos, con una armadura estructural. Este es el caso esta es una de las competencias de Dasa. En su momento, esto es Premoldeados de Argentina. Hace los mismos durmientes que se hacen acá en Dasa. Esto es una cama de postezado, donde las puntas son sensores, pero había que hacer 106 metros, creo que eran, de largo, sin ninguna junta. Entonces acá sí se usó fibra, se usó aditivo y se usó una doble malla. En estos puntitos que se ven ahí, se ponen unas patas y toda a 80 centímetros hay una mesa de postezado que va de punta a punta. Bien. Y después tenemos las hormigones reforzados con fibra. La realidad que la fibra, este es un capítulo que es bastante extenso. Vamos a ver un poco del tema, pero hay mucha bibliografía para investigar y hay mucha bibliografía para calcular la incorporación de fibra, de macrofibra, porque de acuerdo al cálculo que podamos hacer, es que podemos achicar espesores, por ejemplo, de hormigón, con la misma capacidad de trabajo, ¿sí? Y por ahí estoy pensando, siempre hice 18 centímetros, quizá con 12, y la incorporación de macrofibra lo puedo lograr. Pero básicamente la fibra se incorpora en la matriz del cemento y del hormigón, y lo que sí es un inerte, digamos, no le afecta nada. Simplemente, lo que decíamos antes, posiblemente pierda un par de puntos de asentamiento. Pero la realidad es que la fibra es un elemento, el mismo que se usaba en esta época, para hacer de un material muy frágil, aumentar su ductilidad y su tenacidad, ¿sí? O sea, en la incorporación de macrofibra lo que hace es aumentar la capacidad de trabajo del hormigón y evitar la fisura por contracción plástica. Esa es la diferencia entre la microfibra y la macrofibra, ¿sí? O sea, la microfibra, después lo explico un poco mejor, pero la microfibra es para evitar fisuración plástica. La microfibra reemplaza a la malla de 4,2 o de 6 o de 5, como dije antes, que hay ahora. No hace falta poner malla cuando uso microfibra. Y la macrofibra sí la voy a utilizar si necesito paños más grandes de los que habitualmente uso, para espaciar los espacios entre juntas. Eso ya requiere de un cálculo. También trabaja la posfisuración, digamos. Si yo estoy exigiendo un hormigón y puede llegar a fisurarse, ¿sí? La macrofibra lo contiene, digamos, lo cose como si tuviera barras de acero cosiendo esa fisura. Bien, es importante la característica mecánica, es importante la característica de la materia prima que tiene la fibra. Si yo corto cualquier nylon, ¿sí? Una bolsita de nylon, tengo una fibra. El tema es que esa fibra, ese material, no va a soportar ese esfuerzo de tracción que va a hacer el hormigón mientras se está contrayendo. Entonces necesito que sea de polipropileno virgen, ¿sí? Bien, en estas bolsitas, después hay otra, después la van pasando y la ven, es una bolsita con un material, el papel es hidrosoluble, se tira así adentro de el mixer. Y después la dosificación son 600 gramos, que es lo que viene en esta bolsa. Esos 600 gramos son suficientes para evitar esta fisuración. ¿Le puedo agregar más? Le puedo agregar más. Pero no logro mucho. Digamos, esta curva más o menos representa eso, digamos. Empieza a hacerse una constante, no minimiza mucho la fisura. Esto estamos hablando de la microfibra. La macrofibra se usa entre 3 kilos y 4 kilos. La macrofibra vino a reemplazar la malla de acero, ¿sí?
la fibra de acero. Donde cuando yo pongo fibra de acero en un piso, tengo que poner alrededor de entre 35 y 40 kilos. Yo con 3 kilos o 4 kilos de la macrofibra cumple la misma función. Y esto es más o menos cómo se ve un piso, ¿sí?, con un hormigón fibrado. Está entrelazado en todas las piedras. Se coloca cuando llega el camión, o eso en el caso de la microfibra, que es esta bolsa, o la macrofibra se coloca en planta. Y esto es, cuando cuando corto una probeta, así es como se ve. Y esta es la fisura por contracción plástica. Digamos, la fisura por contracción plástica muchas veces no es pasante, ¿sí?, otras veces sí, pero por lo general no es pasante. Ahora, sí, con el tiempo que vaya entrando cosas en esa fisura va a terminar siendo pasante o va a terminar aumentando esa fisura, y entonces ese piso, si es pasante, va a terminar generando un bombeo. Hablamos de bombeo, que entra el agua en una fisura, empieza a socavar la tierra de la base, cuando circula muevo el hormigón y genera una bomba que me va sacando agua, pero con el agua me trae la subbase donde está apoyado el pavimento. Bien, bueno, ya más de 3 veces un tema neurológico, pero bueno, claro. ¿Dónde se usa también la fibra? Hay un sistema de solución que es el white topping, ¿sí? Cuando yo tengo que hacer una reparación de rutas, no se hicieron muchas en Argentina, muchas se hicieron en Uruguay. Cuando yo tengo una ruta de asfalto, podríamos decir una superficie flexible, puedo solucionarlo con un sistema de white topping, que es un hormigón con paños muy chicos, ¿sí?, y de poco espesor. Y de ahí resuelvo una ruta. Por lo general acá no se coloca malla ni hierro, acá lo que se coloca es macrofibra. Lo que busca es que se mueva un poco libremente cada cuadrado de esto, que es bastante pequeño. Y después hemos usado fibra y se usa en distintas construcciones. Esto es el sistema Casaforma que ha utilizado. Estas son las viviendas de Madre de Plaza de Mayo. Se hicieron mucho, nos compraban muchas fibras, que bueno, hasta que decidimos no venderle más porque nos vimos en cierto riesgo. Después, bueno, se empezó a complicar, pero se usaba mucha fibra, y el sistema es así como lo colocan. Esta manguera viene a un mezclador, ¿sí?, tiene una paleta que proyecta el revoque y va sobre este panel de telgopor que tiene de ambos lados una malla metálica. El sistema es buenísimo, realmente se han hecho casas y fueron una vivienda social espectacular las que se han hecho y se hicieron en todo el país. Y se proyecta acá este mortero, que se le agrega fibra, se le agrega un acelerante de endurecimiento y se le agrega un hidrófugo. También se ha usado en el subte D, que si bien la entidad de subterráneos no aceptó la incorporación de fibra, pero ellos lo que hacían era ponían en el túnel una malla, hacían un hormigón de limpieza, pero había lugares donde había curvas o donde había cañerías que no se podía colocar bien una malla, entonces, bueno, se usó fibra. Resulta que con el uso de fibra se dieron cuenta que había mucho menos rebote, en este caso fue macrofibra, había menos rebote, había menos desperdicio, y se podían hacer espesores más chicos en ese hormigón de limpieza. Y estas son las dovelas con que se están haciendo muchas obras hidráulicas en la Argentina. Bien, entonces, si tengo en cuenta más o menos... Esto es medio aburrido para leer, pero si tengo en cuenta que ¿para qué me sirve la fibra? Bueno, por lo general el máximo paño que yo hago en un hormigón convencional, en interior es de 6x6 y en exterior de 5x5. Yo con esa dimensión de paño me muevo tranquilo, no voy a tener grandes problemas. ¿Lo quiero aumentar? Bueno, si lo aumento lo puedo hacer agregando macrofibra. Disminuye los efectos de alabeo y riesgo de aparición de fisura. Ahora vamos a ver bien lo que es el alabeo. Y controla de manera más eficiente la generación de fisuras en losas con geometría irregular. La fibra, otro de los efectos que genera, es que disminuye la exudación de agua. ¿Por qué? Ustedes vieron que hay un aditivo que se llama incorporador de aire. ¿Para qué sirve el incorporador de aire? Decimos que el incorporador de aire, en muchos casos, lo que hace es más impermeable al hormigón. Bien, ¿por qué lo hace más impermeable? En realidad yo no puedo darle al incorporador de aire la responsabilidad de impermeabilizarme una losa, porque de hecho hay otros impermeabilizantes de masa que funcionan mejor. Pero lo que hace el incorporador de aire es que cuando yo tengo... Digamos, la exudación del agua tiene que ver con la presión capilar, ¿sí? Entonces va subiendo el agua hacia la superficie.
Si yo le incorporo burbujitas, ¿sí?, voy quebrando esa presión capilar y entonces para ahí la exudación del agua. Entonces, todos estos filamentos que me pueden quedar, que es porosidad en el hormigón, con la incorporación de aire puedo pararlos. Por supuesto que son controladas. Ustedes saben que hay un ensayo, se llama ensayo de Washington, que es el que mide la cantidad de aire que tiene un hormigón. Porque si yo le agrego mucho aire, lo que va a pasar es que se transforma en un hormigón poco resistente. Ahora, quizás necesite un hormigón poco resistente. Y entonces ahí, en vez de agregarle un incorporador de aire, le agrego un espumígeno, que es un aditivo para hacer un hormigón de densidad controlada. ¿Qué es esto? Quizá algunos ya lo has usado. El hormigón de densidad controlada, cuando yo tengo que hacer un piso y resulta que abajo, ¿sí?, tengo que hacer tosca, pero tengo que rellenar 10 centímetros. Entonces hago un hormigón con una densidad mucho menor a la que tiene el hormigón tradicional. Si un hormigón tradicional tiene, no sé, 2.100, 2.200 kilos, 2.800 kilos, ¿sí?, yo puedo hacer hormigones con este espumígeno de 800 kilos por metro cúbico, 1.200 kilos, 1.600 kilos. ¿Por qué? Porque en realidad le estoy agregando un montón de aire y me queda como una piedra pome. Me va a servir solamente para apoyar el hormigón que venga arriba. Y ese hormigón de densidad controlada, generado por los aditivos que se llaman hormigón para densidad controlada, va a ser siempre más resistente que una tosca si yo le hubiese agregado 10 centímetros de tosca, ¿no? Pero estábamos en ¿por qué la fibra me ayuda a evitar la exudación? Porque genera lo mismo que genera el incorporador de aire. Cuando vienen estas canículas que me van a dejar esa porosidad, la fibra está atravesada en todos lados y por lo tanto va cortando ese canal por donde se me va a ir el agua. Entonces, podría decir que la fibra también me ayuda a que no se deforme tanto el hormigón, porque toda agua que se me va rápidamente de un hormigón, lo que me genera es fisura y me lo deforma, digamos, va perdiendo volumen. Entonces, la incorporación de fibra también me hace uniformemente incorporada, lo digo porque la microfibra se coloca de esta manera, con esta bolsita, como dije, lo tiramos adentro del mixer. Pero la macrofibra es una fibra, y ahí está, es una fibra más dura, ¿sí?, y un poquito más larga. Eso hay que volcarlo uniformemente. ¿Por qué? Porque la realidad es que si no se me pueden generar unos pelotones, ¿sí?, de fibra con hormigón. Si los veo no pasa nada, los saco, pero puede ser que no los vea. Yo tengo un hormigón de 18 centímetros, se hacen pelotones de 5 centímetros, no los veo y me quedan ahí adentro del hormigón. Bien. Estos son distintos tipos de fibra, hay fibra de celulosa, hay fibra de nylon, de polipropileno, ¿sí?, distintos tipos, distintas formas y distintos perfiles que pueda tener la fibra. Estas son las fibras de acero. Por lo general, la fibra de acero que tenemos en Argentina son esta de gancho y la ondulada. Esos son los dos tipos de fibra que tenemos acá en la Argentina. Perdón. Bien. Y estas son todas las fibras que tenemos en policemento, ¿sí? Estas eran unas fibras que se usaban en el pavimento, que ya no se usan más, porque la realidad es que eran unas fibras que llamaban fibrilada y aparecían en la superficie. Entonces, cuando tenía que hacer un hormigón llaneado, era complicado porque me dejaban fibras en la superficie y no quedaba bien estéticamente. Entonces se diseñó la microfibra, ¿sí?, que es de 19, de 12, hay de 6, hay para pinturas, para fibrocemento. Esta es la macro y también están las fibras metálicas. Digamos, hay una variedad importante de fibra, no sé, un techado acrílico, sí, una membrana líquida, no la compré fibrada, digamos, ahora ya hay fibrada, pero le podría agregar una fibra de 6 milímetros para hacerlo fibrado. Algún mortero, algún microcemento, cualquier mortero que yo utilice, que quiera hacer una carpeta y es muy finita, puedo agregarle cualquiera de estas fibras. Y entonces, cuando tengo que pensar en un hormigón, digo, el hormigón tiene, siempre lo vamos describiendo de lo más fino a lo más grueso, agua, cemento, áridos, aditivos, esto hablábamos antes, los reductores de agua. Cuando les contaba yo, por los 90 trabajaba en SICA, hasta el 2000 y pico, cuando salen los aditivos era muy difícil convencer a la hormigonera que use aditivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque decía que era algo complicado agregar aditivo al hormigón. En ese momento, bueno, podía ser, después vinieron algunos edificios y algunas construcciones que si no es con aditivo, los hormigones explotarían, digamos, porque tendrían que tener, no sé, 600 kilos de cemento por metro cúbico u 800 kilos para llegar a las resistencias que están buscando. Entonces, ¿cómo convencimos? Bueno, si yo tengo yo le decía, H21 casi no usamos para los pisos. ¿Por qué? Porque si yo necesito para un H21 220, 240, 230 kilos de cemento y voy a reducir agua, ¿sí? Entonces, bueno,
reduzco agua y voy a tener más que un H21. Por lo tanto, reduzco un poco de cemento y llego al H21. Lo que voy a tener un poco menos de pasta de cemento, porque la resistencia me va a dar. Cuando empezamos a hacer la cuenta de reducir cemento frente a la incorporación de aditivo, ahí todos más o menos dijimos, bueno, entonces sirve el aditivo. Bueno, y ahí entonces hoy realmente se usa aditivo. Pero sería muy complicado hoy hacer buenos hormigones sin el uso de aditivo, eso estoy convencido. Y la esperanza que tenemos es que de acá en adelante, para siempre, los hormigones vengan con un diseño que diga también llevan fibra. Digamos, entonces, bueno, ahí cierra el negocio. Si no... Bien, entonces, ¿qué pasa con la contracción por secado? Estamos hablando de la fisuración por contracción por secado. ¿Qué me genera esto? Me genera fisuración, ¿sí? Y me genera laveo. Fisuración todos tenemos claro qué es. El tema es que lo que minimizamos mucho y subestimamos es el alaveo. ¿Por qué? Porque el alaveo básicamente es este efecto, ¿sí? Yo tengo un hormigón donde tengo una superficie, ¿sí?, expuesta, y tengo una parte interna e inferior que seguramente va a tener un nylon ahí, ¿sí? Yo siempre recomiendo poner nylon, siempre. No solamente para que se pueda mover un poco el hormigón, sino para evitar contaminaciones de la tierra. Si estoy haciendo un hormigón arriba de un piso viejo, que no me suba contaminación que pueda tener el piso viejo, siempre va un nylon de 200 micrones. Siempre. Entonces, ¿qué sucede? Es el efecto del sanguchito de miga. Digamos, yo tengo acá arriba que se me seca y abajo queda todavía húmedo. Por lo tanto, se me empieza a contraer arriba, ¿sí? Y abajo no contrae. Entonces se me levantan las puntas, igual que el sanguchito de miga. Cuando yo tengo que guardar los sándwiches que me sobran en la heladera, le pongo un paño húmedo o le pongo un nylon. Bueno, acá es lo mismo. Yo tengo que lograr que esa agua no desaparezca, y si no logro que desaparezca, entonces después se me van a generar este tipo de patologías. Que muchas veces yo digo, este problema de este piso tiene que ver con la base. Sí, con el tiempo va a ser problema de la base o la subbase. ¿Por qué? Porque cuando yo hice el piso se empezó a circular. Cuando no se circula no lo veo. Cuando lo empiezo a circular las puntas se me fisuran. Cuando las puntas se me fisuran va a empezar a entrar agua y entonces sí es verdad, este bombeo que hablábamos antes, me voy a quedar sin base de apoyo. En este caso fue peor, esto es un recubrimiento poliuretánico donde se hizo el hormigón, se esperó 28 días, que es lo que necesita esperar para hacer un recubrimiento, porque para hacer un recubrimiento hace falta un mínimo de humedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya hice el recubrimiento y lo empecé a circular, se me rompió el hormigón y el recubrimiento, ¿sí? Y después entonces empieza a entrar agua y se me levanta este recubrimiento que decíamos que tiene un costo elevado. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para evitar la contracción plástica o el asentamiento que me va a generar alaveo y fisuración? Bueno, como decíamos al principio, dosificar bien el hormigón. Ver bien cuáles son los agregados, ver cuánto fino va a tener el hormigón para el piso, ¿sí? Cuál va a ser la reacción agua-cemento. ¿Cuáles van a ser los aditivos y las fibras? ¿Sí? Aditivos, como decíamos antes, plastificantes, super, hiper, ¿sí? Tengo que decidirlo antes. ¿Cuáles van a ser los agregados? ¿Cómo voy a colocar el hormigón? Y si le pongo hierro, ¿cómo voy a disponer esas armaduras? Voy a tener el cuidado de tenerlas arriba, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja entre la armadura y colocar fibra? Después lo van a ver, porque la realidad es que cuando yo tengo que llenar un piso que no uso hierro, la circulación sobre el piso es muy libre. Cosa distinta si yo tengo la armadura ya colocada. Bueno, entonces después, una vez que tengo el hormigón, ya está, lo dejé, lo hice bien, dosifiqué bien el hormigón, veo cómo lo voy a terminar. Dijimos, necesitamos algunos tratamientos superficiales para ver, de acuerdo, había dos variables, ¿no? Había dos variables que teníamos en cuenta que eran... Y el tránsito. Bien, salió. Costó, pero... Bueno, el uso y el tránsito. Esas son las dos palabras que uno, cuando llega al cliente dice, quiero hacer un piso. ¿Y qué uso va a haber? ¿Y con qué van a transitarlo? Porque puede ser el uso sea una metalmecánica, pero es el área de una metalmecánica que llevan repuestos chiquitos con un carrito. O puede ser una metalmecánica que tiene prensas, ¿sí? Y lleva inyectora, y tiene unas moldes gigantes y lo tiene que llevar una máquina muy grande. Entonces, el uso y el tránsito. Bien, ¿cómo puedo terminar este hormigón? Bueno, la superficie la puedo terminar con endurecedores metálicos o no metálicos, ya los metálicos casi no se usan. Puedo hacer tratamientos químicos, los tratamientos químicos se hacen a base de silicato. El silicato reacciona con el hidróxido de calcio del cemento. Cuando yo veo un piso que levanta polvo, no siempre es polvo y suciedad.
Muchas veces es la cal libre del cemento que no reaccionó cuando estuvo endureciendo el hormigón. Entonces, tengo tratamientos químicos a base de silicatos, ya sean de sodio y ahora se están usando de litio, que no es que me hacen un barniz, sino que reacciona esa cal y la fija a la masa de hormigón. Después tengo una capa de hormigón de alta resistencia. Acá es un tema muy interesante. El hormigón de alta resistencia es un sistema que se llama fresco sobre fresco. Yo tengo el hormigón y arriba voy a hacer 15 milímetros de un producto que en el mercado se llama grouter. ¿Y a qué definimos grouter? Que no es grouting. El grouting es un mortero que no contrae, que expande, lo uso para anclajes. Estos se definen como grouters. ¿Qué son los grouters? Los grouters es un mortero. Cuando yo pienso en un mortero estoy pensando en agua, cemento y arena. La diferencia con el hormigón es que el otro tiene piedra. Bien, entonces tengo agua, cemento y arena. Si yo bajo la relación agua-cemento, voy a tener mayor resistencia, igual que con el hormigón. ¿Sí? Ahora, o también me va a pasar como en el hormigón, que voy a perder trabajabilidad. Entonces, como voy a tener una relación agua-cemento muy baja, le voy a tener que incorporar un plastificante que es un polímero, que es acrílico. Y ahí voy a tener un producto que va a tener un mortero que va a tener una relación agua-cemento muy baja. Por lo tanto, va a tener poca deformación y como va a tener poco de esta exudación, va a ser muy poco poroso. Entonces voy a tener un mortero cementicio, con un costo del mortero cementicio frente a un poliuretano, que va a ser de más resistencia que el hormigón a la vista y va a tener mejor planitud que el hormigón que no le hice este tratamiento. Es un producto que, de acuerdo a, digamos, antes de que se usara tanto poliuretano, ¿sí? Bueno, ahora con el dólar que llegó a 80 hoy también, no llegó a 80, no, el poliuretano se va a empezar a usar menos. Bueno, con un dólar que está subiendo de a poquito, se va a volver a usar más cementicio que poliuretano, porque, digamos, el poliuretano, las resinas son sí o sí importadas. Los acrílicos y los cementicios son más nacionales. Entonces, el poliuretano, con un dólar más o menos acorde, reemplazó mucho a este sistema, pero ahora quizás se empieza a usar otra vez. Y después los recubrimientos poliméricos, ¿no? Bien, ¿por qué tenemos que usar endurecedor no metálico? O sea, yo hago un piso de hormigón y digo, ¿por qué le tengo que poner endurecedor no metálico? Cuando vino Home Depot, no sé si lo recuerdan, que venía acá a competirle a Easy y que iba a tomar el mercado, hicieron todos los pisos sin endurecedor metálico, decía que en Estados Unidos no se usaba y que ellos iban a hacer, bien, tuvieron bastantes desgastes prematuros. ¿Por qué? Porque la realidad es que yo tengo un hormigón donde, como dijimos, tiene agua, cemento, áridos, va a empezar a exudar el agua. Y el agua que va exudando va a ir arrastrando hacia la superficie un poco de arena, ¿sí? Arena floja, va a arrastrar un poco de cemento, va a arrastrar quizá alguna suciedad de la piedra. Y en la superficie me va a quedar lo que llamamos comúnmente una lechada, ¿sí? Que en realidad, si tiene agua, cemento y arena, ¿qué es? Un mortero. Pero ese mortero va a tener una relación agua-cemento muy alta, ¿sí? Por lo tanto va a ser muy débil. Entonces, le incorporo una mezcla de distintas granulometrías de cuarzo que me permitan a mí, digamos, esta curva granulométrica, me permite a mí hacer una capa que no tenga intersticios que me queden huecos. Y cemento. ¿Por qué el cemento? Porque le tengo que incorporar más cemento a ese mortero que tiene tanta agua. Entonces, con el cuarzo, según dicen, es el segundo elemento más duro del planeta, más el cemento, más el agua que tengo de exudación, forma una capa de alta resistencia mecánica y sobre todo a la abrasión. Pero ¿qué pasa? Tengo que tener en cuenta que ese endurecedor va a estar hidratado por el agua de exudación del hormigón. Entonces, si a mí el hormigón se me secó, ¿sí? O no tuve en cuenta el agua de exudación, lo más probable es que me pase esto. Que esto es un craquelado porque el endurecedor no metálico, que es este espesor más o menos, no se pegó. No es solamente la única causa por el cual el endurecedor no metálico se levanta, también el exceso de agua. Cuando hay exceso de agua se genera como una laminación entre el endurecedor no metálico más cemento con el hormigón. ¿Por qué? Porque en realidad parece como que estuviera flotando, queda en el aire, que no me doy cuenta que está así hasta que no lo empiezo a circular también. Entonces, tengo que tener en cuenta, cuando tiro el hormigón, de que ese hormigón no se me seque. Pero ese hormigón no tiene que tener mucho exceso de agua. Por lo tanto, tengo que buscar un hormigón que tenga agua para hidratar el endurecedor, pero que no se me armen charcos. Y eso lo logro con una buena dosificación
del hormigón y de los aditivos que le voy a colocar. Bien, entonces llega el momento de ejecutar el piso y tengo esto. Preparación del suelo, lo habíamos visto antes, preparación del hormigón, ¿sí? ¿Qué fibra voy a poner? Con cómo lo voy a volcar, cómo lo voy a terminar, ¿sí? Cómo distribuyo los endurecedores, qué equipamiento voy a usar, y estos dos temas que son fundamentales para el éxito o el fracaso del piso, que son el curado y el aserrado de juntas. Entonces empiezo a preparar el suelo. Si yo no llego a poner nylon, la realidad es que tengo que saturar la tosca o la tierra de agua. No tengo que tener charco. Tengo que saturarla. ¿Por qué? Porque si voy a tener controlada la relación agua-cemento, no puedo permitir que la tierra me tome el agua del hormigón. Por lo tanto, la voy a saturar de humedad. Luego voy a colocar, ¿sí?, las reglas. Y esto es lo que yo decía antes. Si yo voy a usar un hormigón con fibra, el aspecto del piso va a ser este. Si yo voy a usar malla, el aspecto del piso va a ser este. Por lo tanto, sobre esta malla va a tener que caminar el camión de hormigón. O voy a tener que colocarla después, ¿sí? Sobre esta va a caminar libremente. Solamente puse el nylon. ¿Por qué? Porque le incorporé fibra. Entonces voy a incorporar la fibra y la fibra se coloca fácilmente, ¿sí? Son unas bolsitas que se va tirando dentro del hormigón y solo se va rompiendo el papel, ¿sí? Porque es hidrosoluble, ¿sí? Acá tenemos un operario, tranquilo, y acá tenemos otro tipo de operario, yo digo tipo Ginóbili, ¿no? El tipo, digamos, empezó a hacer jugaba al básquet antes. Pero a mí lo que me llamó la atención, que pasado el tiempo, empezó, como que le tomó bronca la bolsa. Y ¿no? Yo dije, por ahí usaba otra marca antes, y bueno, el dueño me compró a mí. Bueno, entonces es así de simple, o sea, se va volcando, se va tirando la bolsita y solo se va mezclando. Entonces pedimos el hormigón, viene el mixer, le puse la fibra, todo, dijo, bueno, vamos a tirarlo. Pará, le digo al mixero. Viene uno de los operarios del piso, con un balde, tira un poco de hormigón, y entonces hacemos un cono, ¿sí? Quizá lo sepan todos, pero antes hablábamos de la relación agua-cemento y el asentamiento, ¿sí? El cono es un conito que se llama cono de Abraham, acá está puesto al revés, donde se llena con el hormigón, ¿no? Se llena en 3 partes, se da 25 golpes por área que va llenando. Una vez que lo tenés hasta arriba lleno, sacas el cono, ¿sí? Y medís el cono hasta el tope y hasta donde se deformó el hormigón. Esta distancia es el asentamiento. Entonces, ¿qué pasa? Si yo necesito un hormigón muy fluido, ¿será mayor o menor el asentamiento? Mayor. Entonces, yo tengo que pensar, digo, voy a pedir yo necesito un hormigón que casi no exude agua, ¿sí? O sea, yo necesito un hormigón que tenga la humedad necesaria para hidratar al endurecedor. Por lo tanto, yo voy a pedir un asentamiento de planta que quizás sea máximo 8, no más que eso. Yo con 8 no voy a poder trabajar. Pero cuando llega el hormigón al lugar donde voy a hacer el piso, le corrijo el aditivo con un superfluidificante y lo llevo a 14-15. Pero no con agua, sino con un superfluidificante. Que el mixero lleva el bidón de superfluidificante, o sea que te lo puede poner perfectamente. De esa manera voy a tener trabajabilidad, voy a poder distribuir bien el piso, ¿sí?, el hormigón, y no voy a tener agua exudando y con una cantidad importante de agua. Y rápidamente voy a poder tirar el endurecedor. Tengamos en cuenta que desde el momento que tiro el hormigón hasta que termino, pasan entre 12 y 20 horas de acuerdo a la temperatura. Entonces, si yo voy a estar 5 horas hasta esperar que se exude el agua que tengo sobrenadando, entonces ya tengo 5 horas más de lo que me va a costar terminar ese piso. Y en invierno acá, bueno, la semana pasada o la otra hicieron Normandina. Hicieron el boliche de abajo, ¿no? Ahora se llama Naná, creo, o algo así. Bueno, era Samsara en un momento, un tiempo. Bueno, hicieron en la costa, ¿sí? Y pasaron toda la noche hasta media mañana del otro día llaneando. Con un riesgo enorme, ¿no? No sé si ¿vino Ariel? No hay más gente allá, ¿no? Hay, bueno. Bueno, si estás, Ariel, bueno, entonces, digo, con un riesgo enorme, quedó muy bien, pero hay que hacerlo ahí con viento, ¿sí? Y que a la noche, en un momento, se inhibe el fragua y el endurecimiento del hormigón. Baja 5 grados y ya está. Entonces, ¿cómo voy pasando yo la llana? Tengo que hacer una pasada de llana, esperar unos 30 minutos, 40 minutos, hasta que puedo volver a pasar la llana, y eso se hace muy largo. Entonces, lo que necesito es un hormigón que no tenga agua, que no se vea exudación de agua, pero que tenga la humedad suficiente para hidratar el endurecedor. Y después esto es otro tema, las probetas es un tema para pedir, ¿sí?
Y ojo, hay una charla específica sobre el manejo de las probetas. Digamos, yo hoy estoy llenando, sábado a la mañana lleno las probetas y las dejo en la obra, abajo del sol. Y el lunes viene el hormigonero y me las retira, olvídate, esa probeta no la tengas en cuenta. Y si encima queda arriba del camión, la subo a la camioneta y las tengo, no sirve, digamos. La probeta hay que hacer la probeta, llenarla, taparla con un nylon, etiquetarla y llevarla a una cámara de curado. Bien. ¿Por qué es interesante esto del hormigón fibrado? Porque existen estas máquinas que son realmente muy novedosas. Es una niveladora láser, tiene unos sensores acá, que lee otros sensores que están nivelados en el ambiente, y entonces sola va nivelando la superficie donde yo volqué el hormigón. ¿Sí? Lo va vibrando y lo va nivelando. Se justifica esta máquina y se justifica si hago pisos de 5.000 metros para arriba, ¿no? 10.000 metros, Bautec tiene una, Ormetal tiene otra, Tecnipisos tiene, digamos, son los 3 o 4 más grandes que hay en el país haciendo este tipo de piso. Bien, claro, cuando yo uso este tipo de herramienta no necesito ninguna regla, simplemente voy volcando, en este caso se colocó malla, simplemente voy volcando el hormigón y después viene atrás la máquina que me empieza a nivelar toda la superficie. ¿Sí? Ahora, fundamental, digamos, esto es una obra en Córdoba que se hicieron cerca de 500 metros sin juntas, era un patio de un colegio. La empresa era Sinter y bueno, y entonces se usó fibra, se usó macrofibra y se niveló todo con esta máquina, ¿sí? Más o menos así es como va quedando. Bien. Si no puedo usar la regla vibradora tradicional, ¿sí? Y esto es algo que muestro, esto es una obra donde, porque si a alguno le toca hacer un piso y no lo había hecho nunca, yo es la primera vez que lo vi en ese momento. Esta es una obra de un estacionamiento donde atrás no tiene acceso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a llenar de atrás para adelante, acá está la bomba. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que va a empezar en estado para poder llanearlo del fondo. Bueno, esta gente lo que hacía era, ponían unas patitas y en el plato que está ahí abajo la llana, entonces cuando llegaba el momento se iba al fondo, sacó las patitas, le pasó la llana y ya los agujeritos no se vieron más y quedó perfecto y la verdad me pareció interesante, ¿no? Si no les pareció interesante me lo dicen, ¿no? No pasa nada, ¿eh? La verdad, una boludez. Bueno, la obra que estábamos viendo antes, es esta que va nivelando esta niveladora láser. Una vez que termino de nivelar, empiezo a volcar el endurecedor, que se coloca así, a mano, al voleo, ¿sí? O se puede colocar, ahora vamos a ver la máquina que es. Luego se pasa a este avión, que es un gran fratacho de aluminio. ¿Está? Lo que hay que tener en cuenta acá, por lo general el avión, este fratacho grande, lo pasan una vez, o dos quizá. Bueno, pero porque se va haciendo costumbre. La realidad es que, de acuerdo al color que tenga de endurecedor, los pigmentos absorben en forma distinta el agua. Entonces, yo tengo un color verde o un color azul, y la absorción de agua de estos dos colores es casi 3 veces la de un gris o un piedra París. Entonces, cuando yo paso el avión, ¿sí? Resulta que me quedaron estos sectores así, que no están hidratados. Pero ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a colocar la llana, lo más probable es que le tire un poco de agua, que no está bien, pero es imposible, nadie lo hace de otra manera, ¿sí? Entonces no note acá que estaba seco. Cuando termino de pasar, estos son los lugares que más se craquelan. En los endurecedores verdes y en los endurecedores azules hay que tener bastante cuidado a la hora de hacer un hormigón llaneado. Y acá, fantástico, digo, acá era un polideportivo. El movimiento del suelo, bueno, no hubo tiempo, entonces se hizo arriba del pasto. Ahora vamos a ver acá cómo se ve, ¿no? Pusieron la malla arriba del pasto y ahí arriba el hormigón. Acá sí, lo que podemos ver, que es interesante, es la velocidad que tiene el plato y la velocidad que tiene la llana. Lo primero que se pasa es un plato. El plato tiene el diámetro de un helicóptero y lo que ayuda a homogeneizar un poco la superficie. Y luego empiezo a pasar la llana, que la voy pasando de toda plana y voy levantando un poco para que tome velocidad y entonces empezar a cerrar el poro de ese piso. El brillo del piso se puede llegar a dar, solo con la llana, ¿sí? A veces no da el tiempo, a veces cuesta y se le incorpora alguna cera, pero se puede llegar a cerrar bien el poro llaneándolo. Este es otro caso. ¿Esta obra dónde es? Bueno, estos son un tipo de obras bastante complejas, porque hay que hacerla en
al exterior. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un pavimento de ruta, yo vuelco el hormigón, ¿sí? Y pegado atrás, muchas veces vieron que le pasan una arpillera para nivelar, o una regla, o una moldeadora, automáticamente atrás se le tira el curador, que después vamos a ver bien cómo las características del curador. Pero en este caso, cuando vos tenés que llanearlo el piso, no podés tirar el curador inmediatamente. Entonces lo que tenés que hacer es ir llaneando el piso durante estas 10 horas, y muchas de las fisuras de contracción las vas a cerrar con el helicóptero, pero quizá otras no. Entonces la verdad hay que tener mucha mano para hacer esto, y realmente este ha quedado muy bien. Sobre todo acá, que acá vos tenés un túnel de aire. Entonces, es fácil que este hormigón se fisure o se craquele. Digamos, es complicado trabajar a un piso expuesto a la intemperie cuando tengo que llanearlo con llana mecánica. Más o menos la dosificación del endurecedor metálico son 2 kilos de endurecedor, 2 kilos de cemento por metro cuadrado. Es una cantidad importante, ¿sí? Es lo que dice la norma, pero por lo general se le pone un poco menos. No se nota rápidamente si se puso menos o más, pero es la cantidad que hay que poner. Ahora, cuando tengo color, porque es difícil de hidratar, digamos, 4 kilos de esa mezcla de cuarzo y cemento, no es fácil de hidratar, ¿sí? Por lo general se están colocando 2 kilos, 2 kilos y medio, porque hay, digamos, esa agua de exudación me tiene que hidratar bien toda esa mezcla. Pero en este caso, que es el Walmart de Pilar, acá necesitaban un color más intenso. Entonces se llegó a poner como 7 u 8 kilos, ¿sí? Un trabajo bastante complicado, buscaban este ocre medio raro, y pensemos que, no tanto en este ocre, sino en esta panificadora que está en Balcarce, que se hizo de color blanco, todo este endurecedor se tiene, la verdad que el que lo hizo un genio, porque realmente ha quedado muy bien, teniendo en cuenta lo siguiente, que exuda el agua del hormigón en color verde, marrón, lo que sea, y yo estoy poniendo un endurecedor color blanco, o sea que se me va a mezclar con esa agua. Entonces, cada uno tiene su técnica para lograrlo. Se usan en algunos casos algunas paletas de plástico o de teflón, o se buscan los tiempos donde hay mínima exudación y se va volcando el endurecedor, se le pasa. En este caso nos contaba el aplicador, Orellana, nos contaba el aplicador que él tira una capa de blanco, deja que se humecte esa capa de blanco, que frene un poco la exudación de agua, y después tira la otra capa para que ya se humecta con mínima cantidad de agua, y la verdad que quedó muy bien. Yo hablé con el dueño de cuando fue a buscar los productos, hablé y le dije, digo, mirá que el blanco es complicado. El tipo dijo, bueno, yo quiero blanco, pero si no queda tan blanco, bueno, lo aguantaré también, porque en realidad, cuando yo quiero algo blanco, lo que uso es un recubrimiento epoxi o poliuretánico. Digamos, es complicado generar esto. Se había hecho una casa, me acuerdo hace un tiempo, habíamos hecho una casa, los arquitectos a veces tenemos respuesta para todo. Habíamos hecho una casa, la mujer lo quiso todo blanco. La verdad que era hermosa la casa porque era pared y piso blanco, uno sentía como que estaba flotando. Era un barrio privado, ¿no? Entonces, primera fiesta que tiene la persona, todos entraban, pisaban el pasto y entraban a la casa. Bueno, la segunda fiesta los hizo entrar a todos descalzos. A la tercera fiesta nos llamó. Dice, no, esto es una porquería. No, el arquitecto estaba conmigo y dice, mira, ¿a vos te gusta el Audi descapotable? O sea, sí, los días de lluvia es complicado, dice, porque se te moja todo el auto adentro. Pero el Audi no es malo. La mujer lo quedó mirando como diciendo, bueno, no entendí mucho, pero se quedó con el piso blanco y debe seguir sacando el calzado a la gente que va a la fiesta. Bueno, esto es una distribuidora de brazo telescópico. Ese endurecedor que colocábamos al voleo se puede colocar con una máquina, ¿sí? Esta es la láser que veíamos antes. Entonces la láser lo nivela y la espolvoreadora, la foto no es muy buena, se carga por atrás y va espolvoreando por adelante, llevando, este es el brazo que entra y sale, que es el telescópico, y va colocando la dosificación exacta de endurecedor. Una vez terminado esto, empiezo a pasar el helicóptero, ¿no? La llana mecánica, que puede ser simples o pueden ser dobles, ¿sí? Y este es el trabajo final, ¿no? Esto es Royal Canin, creo. Este galpón no me acuerdo bien qué es, pero la realidad es que este es un piso terminado que tendría que brillar solamente con el pasado de llana. Difícil, le digo, difícil de lograr. Se coloca una cera, hay un montón de productos para mejorar la terminación de estos pisos. Bien, una vez que ya coloqué el piso, lo llaneé, me quedó muy bien, viene la etapa de curado. ¿Por qué tengo que curar el piso? Bueno, por todas estas cosas que puse acá. Porque se tiene que hidratar bien el cemento, porque no se tiene que exudar, no se tiene que ir rápidamente el agua sin poder humectar todas las partículas de cemento y hacerlas reaccionar, porque pierdo resistencia. Porque tengo que tratar de que no se me alaveen las losas, que no haya desprendimiento de polvo y que no se me agriete,
y no se me fisure el hormigón por contracción plástica. Una forma de curar es el nylon, ¿sí? Perfecto, es un nylon, digamos, es lo que se ha usado durante mucho tiempo. Antes en las rutas se usaba la tierra mojada, digamos. Antes de que existieran los curadores, se ponía, se terminaba la ruta y se le iba tirando tierra húmeda arriba para taparlo. Bien, ¿cuál es el problema del nylon? El problema del nylon es que antes, cuando se hacía un piso industrial, la gente lo que quería era que el piso resistiera el tránsito, el uso, que tuviera resistencia. Va pasando el tiempo y la gente busca todo eso y además que quede lindo, busca una estética. Entonces empezamos a trabajar con un montón de productos para que el piso, además que cumpla, que funcionalmente camine, que sea lindo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando curábamos con nylon, todas esas gotitas de exudación que tiene ahí quedaban fijadas en el piso y el piso quedaba todo como manchado de lunares. Entonces lo que se hace es, se diseñó, en nuestro caso se llama policemento CUS, es un curador al solvente. ¿Por qué solvente? Porque existen curadores al agua. Pero el curador al solvente, el mismo solvente, genera una manta más compacta y se adhiere mejor al hormigón. En este caso, acá hubo un reclamo que se fisuró el piso. Bueno, estamos viendo cómo se está colocando el curador, ¿no? O sea, el pibe está hablando con el de atrás. Entonces, esta parte quedó perfectamente curada. Esta parte difícilmente quedó curada porque ni se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Entonces, esto, la forma de colocarlo es como está, este dispersor, o puede ser una bombita, y la realidad es que yo tengo que lograr este efecto en el curador, o sea, que se forme esa manta. Es un producto líquido que se va volcando, se va colocando así, vaporizando. Ese producto, si es exterior, tiene una incorporación de un producto que lo hace blanco para reflejar mejor los rayos, y si es interior es transparente, ¿sí? Entonces, el curador lo que me va a permitir a mí es que el piso no exude el agua rápidamente, que se hidrate bien y que tenga más resistencia a futuro. Y luego de esto viene el aserrado de juntas. El aserrado de juntas se hace al otro día, no hay que esperar mucho. Después cuando uno ve que las juntas, que se parten los pisos, es porque se tardó en el aserrado de la junta. La junta se aserra al otro día. De hecho, hoy se diseñaron discos para hormigones verdes, que todavía no están del todo duros, ¿sí? Para no romperlos, y máquinas también para lograr ese efecto. Entonces, bueno, hay que cortar lo antes posible. Y como dijimos antes, serán paños de 5x5 exteriores o 6x6 interiores, ¿sí? Un máximo de eso sin ningún tipo adicional de incorporación. Cortamos, el corte obviamente va a ser 3, 4, 5 centímetros y después el hormigón se va a partir hasta abajo como muestra este gráfico, ¿sí? Entonces, este cortecito va a debilitar a la placa y la placa se va a cortar hasta abajo. En realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo lo que estoy haciendo es ordenando las fisuras. Lo que le estoy diciendo al piso dónde quiero yo que se fisure, ¿sí? Eso es lo que hago. Sí es fundamental separar el piso de la estructura. Ahora no sé si en la foto antes se veía. Digamos, cuando yo tengo una columna, tengo que hacer un diamante o un cuadrado que me libere ese piso de la estructura. Y es más, en muchos casos se hace como un encofradito y se llena todo menos esos triángulos pegados a la columna. Entonces, yo tengo la junta. La junta tengo dos tipos de junta. Tengo juntas de contracción y juntas de trabajo. ¿La junta de trabajo cuál es? Es cuando yo vuelco y estoy llenando un piso, hasta donde llega el paño que yo lleno, ahí me genera la junta de trabajo. Las que corto son las juntas de contracción. Y esas juntas las tengo que sellar. Y entonces tengo un cálculo para sellar, muy simple. Si el ancho es menor a 15 milímetros, es 1 a 1, o sea, 1 de ancho, 1 de profundidad. Si es menor, es 2 a 1. Por lo general es menor porque la junta me está quedando el ancho del disco que estoy cortando. O sea, 6 milímetros, 5, 7, más de eso no hay. Otra cosa importante a tener en cuenta al momento de sellar una junta es el respaldo. Este redondel que se ve acá es un fondo de junta. El fondo de junta, ¿qué me hace? No solamente me evita que malgaste sellador, ¿sí? En este caso, por ejemplo, este es el sellador polietánico, ¿sí? Hay 3 tipos de selladores. Hay un sellador plástico, un plastoelástico y un elástico. El plástico es el bituminoso. Se cristaliza, no tiene memoria, ¿sí? Se mueve la losa, una vez que se mueve, se abrió, salió, voló y no hay más junta. El plastoelástico es el acrílico, que es muy bueno como sellador, pero es base agua. Con el tiempo contrae. Muchos habrán visto las estructuras Astori o otras marcas
que se llenan esas juntas verticales con selladores plásticos. Con el tiempo se empiezan a separar de los labios de junta y queda un hueco. Es producto de que contrae porque se evapora el agua. Lo que se utiliza es un poliuretano. Esto es un envase que viene, bueno, lo deben conocer, todas las marcas lo tenemos. De hecho, a casi todas nos lo fabrica el mismo tipo en Francia. Y se coloca dentro de esta pistola, ¿sí? Y para cuando tengo que hacer pisos bastante grandes, me conviene este envase, ¿sí? Bueno, más o menos se entendió. Bueno, entonces se utiliza este envase porque es más económico, porque si no tengo los cartuchos, pero si yo tengo mucha junta que sellar, me conviene esto. Esto es un sellador elástico. Para grosso modo, si yo tengo que hacer qué cantidad de junta va en un piso, multiplico por 0,40 la superficie que tengo en el piso y me va a dar los metros lineales de junta. Bien, entonces, ¿por qué tengo que colocar el fondo de junta? Tengo que colocar el fondo de junta porque si la junta se me adhiere o se me ancla en 2 puntos y 3, que es el fondo, es muy probable que se me desgarre. Entonces, yo necesito tener liberada el sellador abajo y que esté anclado solo en 2 puntos. Esta es la forma de colocarlo. Sí hay que encintar, ¿sí? Si yo hago un piso industrial, tengo que encintarlo. La junta queda muy prolija encintándolo. No es tan grande el costo de la cinta y encinto de ambos lados. Le coloco la imprimación, no sé si la vieron acá. La imprimación viene así, ¿sí? Es monocomponente. Se coloca con un pincelito los labios de junta. ¿Por qué tengo que poner imprimación? Porque en realidad el poliuretano es autoimprimante. Pero ¿qué pasa? Cuando yo corté, seguramente hay suciedad que quedó en los labios de junta. Por lo tanto, conviene que lo imprima. Así se me adhiere mejor el sellador. El sellado tiene que hacerse no antes de los 10, 12 días, o sea, tiene que estar seco el piso, ¿sí? Porque si no, se me agloba el sellador o se me desprende. Bueno, una vez terminado la colocación de la imprimación, coloco el fondo de junta y después sello. Esta es la misma pistola similar a la que tenemos acá. Bien. Acá ya tenemos un hormigón, no sé si están muy cansados. Bien, seguimos. Ahora viene la parte de recubrimiento. Yo ya tengo un hormigón sano, lo sellé. Yo ya tengo un hormigón que tomé todas las precauciones para que ese hormigón no se me fisurara, porque la realidad es que es la base de lo que viene ahora, que va a ser la terminación superficial en caso de que haga falta, porque ¿cómo voy a decidir si necesito una terminación superficial de ciertas características? Teniendo en cuenta que... ¿Viste? No, yo sabía que algo iba a quedar en esta charla. No, algo sí. Y en la próxima lo contestamos todo así de una. Bueno, entonces... el tema es que ese recubrimiento va a tener distintas características de acuerdo al uso y al tránsito, ¿no? Entonces tengo que pueden ser cementicios, pueden ser poliméricos, pueden ser grouters o pueden ser juntas antiácidas, ¿sí? De acuerdo a lo que necesite. Bien, entonces yo tengo, por ejemplo, este galpón es una logística de frío de la empresa Dodero. Acá hay material muy agresivo de Coca-Cola, con limón, entonces este piso... necesito tener un recubrimiento importante. Entonces tiene un mortero poliuretánico, tiene una pintura poliuretánica y una laca poliuretánica de terminación, ¿sí? Acá tengo, por ejemplo, recubrimientos de pisos que van a tener una exigencia mecánica mínima. Las agencias de auto, digamos, la rueda inflada es de las exigencias mecánicas más bajas que hay en cuanto a la exigencia para los pisos. Entonces, bueno... de repente puedo hacer una pintura. ¿En qué va a diferenciar esto? Y en los espesores. Si yo tengo un mortero, voy a tener 8, 9, 10 milímetros. Si voy a tener una pintura, voy a tener 100, 200, 300 micrones. Y estos micrones de película seca, que es como se calcula y cómo se especifica, ¿de qué va a depender? Y bueno, va a depender de la calidad de recubrimiento que tenga, de la pintura que voy a colocar. Para tener una idea, nosotros tenemos distintas resinas, ¿sí?, que son la base de las pinturas. Esas resinas... por lo general en la Argentina lo que se usa es epoxi, poliuretánicas, acrílicas. Alguna otra sintética puede ser, pero por lo general en la industria usamos estas 3. Entonces, yo voy a tener una resina que puede ser epoxi, poliuretánica, acrílica, poliéster. Voy a tener una carga, que esa carga va a estar formada por los pigmentos, va a estar alguna carga que le dé cierta dureza a la pintura. Y además voy a tener un vehículo, que ese vehículo, que es lo que me va a permitir que la pintura se mueva, va a ser o solvente, o agua, o alcohol, o nada. De ahí viene este nombre EAS, que es un esmalte alto sólidos. Hay esmaltes altos sólidos, quiere decir que no tienen solvente, o esmaltes
con solvente que no son alto sólido. Bien, pero no se llaman bajo sólido, no, se llaman esmalte. Bueno, entonces, en este caso sí uso un esmalte alto sólido. ¿Por qué? Porque al colocar la pintura, cuando se seque, el espesor de película seca va a ser mayor que si tuviera solvente. Porque yo tengo una pintura con un 50% de solvente, cuando se me evapora el solvente me queda la mitad de espesor de película seca. En las concesionarias generalmente se usan pinturas. Este es el caso de las Toyota. Todas las Toyota del país diseñamos un color de pintura, algunas las perdimos, otras las ganamos. Entonces, donde tiene el Sisun Celeste, que es el lugar donde hay un servicio express, el gris claro, donde hay... Y todos tienen un nombre de acuerdo a una norma RAL, ¿no? O sea, la norma RAL es la que define los colores de la industria. Como la norma Pantone, más o menos define lo de la publicidad y la comunicación. Bien, entonces tenemos un oscuro, que es un 7016, que es para mecánica, que era no me acuerdo cuál, un 7040, un verde para circulación. Digamos, se fue diseñando así y siempre fueron con pinturas. Se usó una pintura alto sólido y un PUR. Esto es un poliuretano alifático. El poliuretano alifático lo que hace es soportar los rayos UV. ¿Sí? Entonces el epoxi, cuando yo lo coloco en el exterior, lo más probable es que pierda color o se opaque. El poliuretano alifático no. Bueno, resulta que tengo empecé con un espesor muy finito, ¿no? Estamos hablando de 300 micrones, 400 micrones. Ahora necesito una respuesta o una solución que tenga un poquito más de espesor. Entonces acá era un área de chapa y pintura donde se hizo un enduido epoxi. Entonces es el mismo EAS, pero con una carga que le va a dar un espesor. Y se coloca así de simple. Lo que era este piso terminó siendo esto, ¿sí? O sea, no todos los pisos hay que demolerlos, ¿sí? Los pisos se pueden descontaminar, se pueden hacer un tratamiento mecánico y se pueden recuperar. Bien. Ahora, resulta que llego a la junta. Antes de hacer todo este recubrimiento, es muy probable que las juntas no estén en buen estado. Entonces, para reparar junta, lo que tengo que hacer es armar un cajoncito, ¿sí? Por lo general trato de que termine en B, le hago encinto también, coloco una imprimación epoxi para que esto tenga... la imprimación epoxi es el adhesivo epoxi, que muchos conocerán la de Sika, la nuestra se llama Epoxi AD, la de Sika se llama 32 gel, es estructural. O sea, cuando yo coloco ese puente de adherencia epoxi, lo que hago es volver a transformar ese hormigón en monolítico. Ahí no se vuelve a cortar, no se vuelve a romper. Entonces, en el caso de la junta es importante esto, porque yo voy a cortar 15, 20 centímetros o 10, le voy a colocar un puente de adherencia epoxi y después lo voy a rellenar con o un cementillo o un grouter, que no va a tener contracción porque tiene poca agua, o un poliuretano o un epoxi. Y de acuerdo al espesor que tenga, le agregaré alguna carga. Será un mortero con una carga más fina o más gruesa. Una vez terminada la junta, puedo hacer los recubrimientos. Esto lo pongo a la mitad porque esto es un caso... Esta es la Plaza Clemente, está en Buenos Aires, para nosotros fue fantástico. Siempre digo lo mismo porque le vendemos 20 latas por mes de color rosa. Digamos, el que lo diseñó no pensó quién lo iba a usar arriba y la realidad es que es terrible, digamos. Fue un color... Yo calculo que en 6, 7 meses lo van a pintar otro color. Pero la verdad quedó, digamos, como plaza quedó hermosa, pero el uso... digamos, acá no se pensó en el uso y el tránsito, por ejemplo, ¿no? Entonces se hizo color rosa y todo el tiempo se está pintando. Pero además hay otro problema, que esto es un producto que se llama Krill Reflex. Este producto se utilizó acá en Santa Clara, para la ruta, ¿no? Sí. Bien. Entonces acá en Santa Clara se usó esto. ¿Por qué? Porque es un producto que tiene una incorporación de microesfera de vidrio y es reflectivo. Entonces acá se buscó que sobresalga el rosa, pero el problema es el color rosa. Pero la verdad que la plaza quedó preciosa. Pero bueno, seguiremos vendiendo hasta que lo cambien de color. Bien, esto es la planta D, y entonces estamos viendo en cuanto a espesores y al uso y al tránsito. Esto es la planta de Nissan. Ahora esto es un poliuretano autonivelante. Ahora vamos a ver las características de este producto, que es muy fácil de aplicar y la realidad es que tiene mucha más resistencia que el enduido que veíamos antes. Y acá vemos el porcelanato líquido, tan buscado y tan promocionado, que no es tan simple de colocar. Se coloca con una llana, es muy líquido, ¿sí? Y después se le pasa un rodillo de púa, que es el que veíamos recién, este rodillo de púa, ¿sí? Para sacarle el aire y para nivelar. Y queda de esta manera, ¿sí? Brillante, queda impecable. La verdad que es
Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer una superficie muy grande, porque es un piso que es bastante delicado para colocarlo. Esto de colocarlo arriba de un mosaico no es muy factible. Lo que hay que hacer primero es nivelar el mosaico, como bachear, podríamos decir, o tapar, nivelar todas las uniones de mosaico o de cerámica, y después sí se le puede colocar este producto arriba. Ahora, el tema es que no tiene que haber humedad ascendente, porque si hay humedad ascendente se agloba este producto. Entonces hay que tener algunos recaudos, pero fantástico. No sé, hay unos que vienen con unos pescados, ¿no? Se ven en los videos de YouTube unos pescados, ¿no? Resulta que hablábamos una vez con una persona y decía, no, pues está bueno tener, qué sé yo, las plantas. Imagínate vos todos los días bajándote de la cama y un pescado así, ya. Bueno, no sé, no lo veo muy práctico, pero bueno, es cosa para... Bueno, esto es algo similar, esto es un autonivelante que es un poliuretano. También son productos que son muy fluidos y toman mucha resistencia. En este caso se hizo esta planta, esta es la planta de Nissan, ¿sí? Donde se va colocando el producto. Esto lo muestro porque la realidad es que muchas veces cuando se usan epoxis, poliuretánicos, generalmente tienen 2 o 3 componentes de acuerdo al espesor. Si es una pintura tiene 2 componentes. Si tiene un poco de espesor va a tener un tercer componente que es lo que le da la resistencia para darle ese espesor. Si yo si cuando lo mezclo no lo saco del tacho y lo empiezo a distribuir, toma mucha temperatura y empieza a producirse esto que vemos acá, ¿sí? O sea, lo que pasa es que empieza a fundirse, empieza a calentarse y quemarse. Bien. Y después tenemos los microcementos. Acá hay un tema con los microcementos, cuando vamos a hablar y uno dice la respuesta a este problema que vos tenés, porque resulta que este lugar tengo cerámica roja, ¿sí? Y lo quiero transformar en un espacio más minimalista y quiero que esté todo un piso continuo con algunas juntas, pero el problema es que se parte. No, bueno, y ahí empezamos a razonarlo de esta manera. El microcemento también es un grouter, que dijimos que era un mortero de baja relación agua-cemento, que yo le incorporo un polímero y lo hago trabajable, pero tiene mucha resistencia. ¿Qué pasa? Cuando yo lo coloco arriba de una carpeta, ¿sí? Como puede ser este caso, si yo esa carpeta no la mojo bien, lo más probable es que esa poca agua que tiene el microcemento, que es solamente la ajuste necesaria para hidratar el cemento que tiene el piso, si me la toma la base, y sí, se me va a fisurar. Son pequeños tips que hay que tener en cuenta. La base tiene que estar saturada de agua y yo puedo mover tranquilamente el microcemento. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo que hacer sobre una superficie como esta un microcemento, lo primero que tengo que hacer es pulirlo. Entonces, cuando yo lo pulo, me va a saltar si hay partes flojas. Si hay partes flojas, las bacheo. Con otro grouter que es para espesores mayores. Digamos, toda esta ensalada de cosas. Digamos, yo hace 20 años estoy dando esta charla, ya bueno, pero ustedes ahora de repente... Pero bueno, tenemos datos, tenemos teléfono, tenemos mail y bueno, no es siempre la misma, no es que hace 20 años hago lo mismo, la vamos ayornando. Entonces, van saliendo productos nuevos. Bueno, entonces, ese es el problema del microcemento. El problema es que no saturo de humedad o lo coloco sobre una superficie que me toma el agua. Ahora, en este caso de las baldosas, seguramente no va a tomar mucha agua. Entonces lo que hago es pulirla y a ponerle un puente de adherencia. Que el puente de adherencia es otro acrílico que no va a permitir que ni las juntas me tome el agua. Entonces no se me va a fisurar. Lo bueno de este producto es que yo cambio el aspecto de un local de un día para el otro. O sea, hoy estamos viendo cómo un espacio digamos, tiene un uso y de repente se cambia de uso, y con los microcementos cambiar el piso cambia mucho el aspecto del lugar, ¿no? Y después vienen los selladores. O sea, nosotros vemos esto muy brillante. Esto no es madera, esto es un color habano. Quizá quedó un poco más amarillo de lo que es realmente. Pero hay 3 tipos de sellador para los microcementos. Cuando dijimos que en los hormigones yo puedo cerrar el poro con el llaneador, ¿sí? El helicóptero, la realidad es que el helicóptero lo que hace es reemplazar a la mano del hombre, que jamás daría tantas llaneadas como hace una máquina. En este caso de los microcementos no se pueden dar esa llaneada ni tampoco se coloca un helicóptero. Entonces siempre queda cierta porosidad. Esa porosidad se termina sellando con un sellador, que hay acrílicos al agua, acrílicos al solvente y poliuretanos al solvente, que es el más resistente. El único problema es que cambia un poco el tono de los pisos. Eso siempre hay que probarlo antes, hay que ver cómo queda y de acuerdo a eso ver cuál se usa. Después tenemos esto en una cancha de pádel.
con el mismo, digamos, de la misma manera que se hizo la otra, se repararon todas las juntas, se hizo un enduido epoxi y quedó de esta manera. Después se pinta con epoxi también. Esto es una solución para una rampa donde habían pintado con epoxi y se resbalaban los autos, ¿sí? Entonces, se le hizo un tratamiento antiderrapante. Se colocó, primero se pule, luego se pinta. Acá, como generalmente es un fin de semana, se pintó con una pintura epoxi que se llama ERS, que es de rápido secado. Eso lo que hizo es que el sábado a la mañana se pinta, el mismo sábado a la tarde se le fue sembrando el cuarzo antiderrapante y luego se le dio la última mano de pintura, y este es el efecto más o menos que queda de grip como para que se agarren los autos. Estos son otros tipos de microcementos, ¿sí?, que se logran cosas bastante interesantes. En algunos casos, como es cuando se coloca el microcemento sobre baldosas o sobre carpetas que están bastante deterioradas, lo que se coloca es una malla de fibra de vidrio, ¿sí? La malla de fibra de vidrio tiene unos cuadraditos de 4 por 4 milímetros, lo que me va a dar es una resistencia mayor y va a absorber el movimiento que pueda tener una fisura que tenga abajo en la carpeta, o no va a permitir que me copien estas uniones. Básicamente se coloca la malla y se va colocando la primer mano de el microcemento o el grouter, en este caso, color gris, que era recuperar toda la planta de un taller. En este caso es un local, que también se hizo microcemento en las paredes. Pero previamente a cualquier tratamiento que yo quiera hacer en un piso, tengo que hacer un tratamiento de superficie, ¿sí? Previamente, entonces, hay distintos tipos de tratamiento de superficie. Hay un escarificado. Esto es una escarificadora donde tiene un tambor con distintas muelas de tusteno que me van rayando el piso. Un efecto similar al que hace las fresadoras de las calles cuando tiene que fresar el pavimento, pero acá en 2-3 milímetros. Puedo hacer un granallado, que son granallas que rebotan, o pulidos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, que es un caso bastante extremo, donde nos podemos encontrar generalmente en algún tipo de industria muy agresiva, no se podía demoler el piso. ¿Por qué no se podía demoler? Porque venía una máquina a los 10 días. Y entonces demoler, hacer un hormigón y después recubrirlo era imposible. Entonces empezaron a usar, primero se hizo todo un lavado con ácido, luego se neutralizó ese ácido con soda cáustica, se enjuagó muy bien y se empezó a hacer reparaciones con morteros poliuretánicos, ¿sí? Luego de hacer el mortero poliuretánico se usó el autonivelante epoxi, y el tema es que venía este plotter muy rápido y entonces el piso quedó de esta manera cuando habíamos arrancado con esto. En un piso como este hay riesgos, digamos, sobre todo esto, no me acuerdo si eran 600 metros, 500 metros, hay riesgo de que en algún lugar no se adhiera. Bueno, sí, puede pasar, se reparará después, pero digo, el tema es que el plotter estaba funcionando perfectamente y se terminó el piso. Este es otro producto para hacer reparaciones que se habilitan entre 6 y 24 horas. Yo tengo que arreglar el acceso de una fábrica o de una logística o de un garage. Este producto yo lo coloco el domingo y el lunes lo piso, ¿sí? Se usa un puente de adherencia, y si yo quiero hacer un hormigón con habilitación a las 24 horas, le agrego piedra y hago un hormigón con este producto. Bien, acá volvemos a ver, este es otro tipo de automotriz. Acá lo que había era ese tipo de piso con los puntitos que se hacían con el rodillo de cobre, que ya hoy no se usa más porque junta mugre, porque realmente no es funcional. Y acá lo mismo, lo que se hizo fue hacer enduidos epoxi y queda de esta manera. Acá, esta junta que yo veo acá, no es esta, sino que es otra que estaba por acá, que medio queda a la vista. Pero, a ver si esta... Bueno, había otra acá, no la veo ahora. Bueno, se bachó y se le pasó por arriba con el esquema de este piso. Básicamente, ¿alguien dijo algo? Yo te iba a preguntar, ¿ese enduido tiene pintura epoxi con algún agregado? Claro, tiene. Generalmente las epóxidos poliuretanos tienen la resina y un catalizador, ¿no? Son dos componentes. Y le agregás la granulometría de carga de acuerdo al espesor que quieras lograr. Entonces, cuarzo malla 200 o un cuarzo, no sé, que tenga 1 milímetro, ¿sí? Bien, malla 400. Ahora, esto es un mortero. Este es un mortero poliuretánico, ¿sí? Es un mortero que no es fácil de trabajar, ¿sí? Es bastante duro para hacerlo a mano,
pero es lo que más resistencia química y mecánica tiene. Este es el que se usa en frigoríficos, ¿sí? No es la única manera de colocarlo, se coloca a través de un carrito como este, ¿sí? Este producto es un producto monocapa, o sea, yo no tengo que hacer varias capas, ni tampoco lleva imprimación. Le coloco imprimación en caso que tenga mucha contaminación en el piso y corra y sienta algún riesgo de que pueda no adherirse. Pero hago un buen tratamiento de superficie y coloco el producto, ya le pasé el carrito, lo termino a mano, lo voy fratachando, y una vez terminado el fratachado y nivelado, lo que hago es pasarle un rodillo de pelo corto, porque al pasarle el rodillo, el producto empieza a exudar la resina y con la misma resina lo sello. Entonces, en un solo paso, termino un piso poliuretánico que es de lo más resistente que tenemos. Y ese mismo piso poliuretánico se transforma en un piso que está muy de moda ahora, que se llama terrazo. Acá en Mar del Plata está el Museo de Arte. Ese es un terrazo que no es nuestro, es de ferrocemen. Uno lo mira y parece los antiguos pisos monolíticos que eran acrílicos. Bueno, esto no, es todo poliuretánico. Y yo tengo un par de fotos que saqué, la diferencia entre lo que es el salón y el baño, que tiene mosaico, y no me acuerdo si era mosaico o era otro material, y parece que sea algo similar. En realidad lo que se hizo es esto, es un poliuretano, ¿sí?, que se coloca como estábamos viendo que se colocaba el otro. Acá se ven los carros, hasta 9 milímetros. Acá se ven los carros, ¿no? Entonces, se coloca todas esas tiras y se llanea y se le pasa el rodillo. Se lo deja endurecer y se le pasa este tipo de pulidoras. Esto es la obra de Macro en Olivos y queda así como un gran mosaico. Este es el tipo de máquina que no solamente es para terrazo, sino también es para pulir hormigón. Resulta que hay algunas fábricas que ya no quieren poner recubrimiento en áreas muy exigidas mecánicamente. Por ejemplo, las automotrices en muchos de los pasillos ya no ponen epoxi, ni morteros poliuretánicos ni epoxi. Lo que hacen es pulir el hormigón y se le hace un vitrificado a través de estos silicatos que hablábamos al principio. El silicato no es un producto que se coloca con, algunos van a ver, que se coloca con un rodillo. El silicato se vuelca con un secador, ¿sí?, y se le pasa a una máquina como fregadora durante 15, 20 minutos para generarle cierta temperatura y que reaccione con la cal del piso. Eso va formando una pasta y esa pasta se enjuaga después y se vuelve a hacer el mismo tratamiento. Entonces ya fijó la cal libre esta del cemento que queda bien agarrada al piso. Este es el tipo de máquina que se utiliza. Esto, por ejemplo, es la obra de Coto. Se colocó es un Coto acá de Belgrano, se colocó todo el poliuretano, ¿sí?, y arriba se le pasó esta máquina puliéndolo. Con distintos diamantes. Los diamantes, como veíamos acá, es esto. Esta es la forma de los diamantes que hay ahora. Son diamantes que van desde 30 hasta 15.000 en su granulometría. Yo le paso 7, 8, 10 pasadas de diamante y voy a lograr este brillo que se está viendo acá. ¿Sí? Así como quedó. Claro, esto es algo que estamos trayendo de afuera. Esto, por ejemplo, es el aeropuerto de Las Vegas, que tiene este mismo piso, digamos. Este es el mortero poliuretánico, que se ve acá opaco. Se le pasan esas máquinas y termina haciendo este brillo, logrando inclusive hasta distintas formas. Esto es Dallas, ¿sí?, y esto es la obra desgraciada que murió este muchacho que se cayó ese andamio. Bueno, en principio no tuvimos nada que ver, eso sí, con el piso. El piso pensaban hacer un terrazo. Claro, eran 30.000 metros. Este es el piso más caro que tenemos hoy. Digamos, puede estar 5.000 pesos el metro, no sé. Pero ¿qué pasa? Donde yo tengo un tema, una exigencia química y mecánica importante, y son áreas donde no puedo estar reparando piso todo el tiempo, como era el de Coto, son cámaras, son áreas de almacenamiento. Entonces es un piso que vale la pena ponerlo. En este caso iban a ser 30.000 metros. Acá, ¿qué se hace? A ese poliuretano base, en este caso que era blanco, se le va agregando una piedra azulcita, una piedra verde, en este caso se puso un pigmento azul, y la idea era hacer algún tipo de piso de este tipo. Pero bueno, al final creo que bueno, no se llegó a nada, no, por ahí ponen alfombra. Bien, entonces esto es un terrazo. Entonces acá vemos el mismo terrazo en distintos aeropuertos, es donde más se usa, pero claro, Estados Unidos se tira metros y metros de cualquier material y qué sé yo, son 10.000 metros, 20.000 metros pero digamos, esta es la característica de ese terrazo. Uno le va agregando a ese poliuretano distinto. Ojo, como piso decorativo, si no tengo que hacer muchos metros, realmente es espectacular, digamos, porque me da
la posibilidad de hacer casi cualquier cosa en el piso, ¿sí? Por ejemplo, en el de Miami está todo un planiferio, todo hecho con terrazo, que está perfectamente la Argentina hecha, y todo hecho así, con varillitas, distintos colores de mortero y bien pulido. Bien, y ahora para terminar les muestro, esto es una citrícola en Tucumán. Entonces, así era el piso, así estaban los pisos. La citrícola todos los años recubren los pisos porque no tienen tiempo a reparar el hormigón. Entonces, lo que cambian es el recubrimiento. Y el limón es muy agresivo, ¿sí? Tienen áreas de bomba donde cae el limón también. Esta es la forma que tienen de levantarse los pisos y se van haciendo distintos recubrimientos. Estos son pasillos que así van quedando después de un año y vuelven otra vez a hacer... Inclusive yo en una de las citrícolas le ofrecí, porque el tipo que trabaja en el limón trabaja 6 meses y 6 meses queda parado en Tucumán hasta que crece de nuevo el limón. Entonces dije, podemos capacitar a la gente para que haga los pisos. Bueno, se hizo algo, después no se llegó, pero digamos, todos los años hacen este tipo de trabajo, ¿ves? O sea, lo que vemos acá es que se repara la capa de rodamiento, pero abajo queda la contaminación, no se termina de sacar, entonces nunca se puede reparar el hormigón. Y bueno, y tienen distintos, por ejemplo, estos son desagües donde corre agua y hormigón y limones, restos, entonces acá no solamente necesitan resistencia química, sino también mecánica, porque bueno, hay mucho rozamiento de sólidos. Y esto, bueno, son algunos temas, digamos, cómo estaba, zócalos sanitarios, ¿sí? Cómo era que estaban los pisos y cómo fueron quedando. Con distintas técnicas de aplicación, distintos esquemas. O sea, acá encontramos de todo, desde pinturas, morteros, se escarificó, se pulió, ¿sí? Se pintó con rodillos, se pintó con airless, que es algo que permite hacer este tipo de productos. Y así fueron quedando distintas áreas que, bueno, estaban muy deterioradas. Muy bien. Muchas gracias, creo que merezco un aplauso. Bueno, gracias. Bueno, voy a invitar a la gente que tenemos acá en Mar del Plata, Cristian, Alfredo. Bueno, ellos, acá les presento, él es el propietario del Policentro Mar del Plata. El Policentro Mar del Plata tiene, Eduardo es quien, bueno, hizo la inversión, él tiene stock acá, ¿sí? Junto con Alfredo, que es el que está a cargo del Policentro, ustedes acá encuentran el material para llevárselo en el momento. Cristian es Policemento acá en Mar del Plata. Todo lo que sea el asesoramiento técnico, la visita a obra, donde yo lo acompaño, la realidad es que podemos abastecerlo de producto, sabemos bastante del tema, hay muchos otros temas de los que podemos hablar y acompañarlo en las obras, así que esperamos que nos llamen, que bueno, lo que necesiten estamos a su disposición y bueno, nuevamente le volvemos a agradecer, los invitamos a tomar algo y si alguien tiene alguna duda seguir charlando, ¿eh? Bueno, muchas gracias, acá está Policemento.